Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas, hermanos. Recordemos que las bienaventuranzas están ligadas unas a las otras y no podemos enseñar una fuera de la otra. Y el propósito principal de las bienaventuranzas es mostrar el carácter de una persona que va a llegar al cielo. Ese es el propósito de las bienaventuranzas. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar, vamos a profundizar un poco en la bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5, versículo 6. Mateo 5, versículo 6. Acompáñame por favor a Mateo 5, versículo 6. Dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí, hermanos, a simple vista se puede decir que hay una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que una persona gozosa, que una persona satisfecha tenga hambre y sed de justicia? ¿Cómo es posible que esta persona satisfecha, porque ya lo vimos, hermanos, bienaventuranza significa tener un gran gozo, tener una gran satisfacción interna, y este gozo no puede afectar por nada, no se puede afectar por nada, ni por las circunstancias que nos rodean, ni por nuestras emociones nos puede afectar este gran gozo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está satisfecho tenga hambre y sed? Por lo general, hermanos, si alguien tiene hambre, no puede estar satisfecho. Y de igual manera, si alguien tiene sed, no puede estar satisfecho. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, hermanos, antes de profundizar un poco en esto, quiero mostrarles un poco el contexto para ir uniendo las parábolas, las bienaventuranzas, y así unir las 6 con las demás bienaventuranzas. Vean, acompáñenme en el versículo 2, ahí mismo en Mateo 5, versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nuestro Señor Jesucristo les enseñaba a los apóstoles y a las personas que estaban ahí en el monte junto con él. Les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre en el griego, hermanos, da la idea de una persona tan pobre que ni siquiera puede trabajar. Quizá porque alguna limitación tiene o porque no puede hacer algo, pero está la pobreza de esta persona que no puede trabajar, que está viviendo como un mendigo, no tiene los recursos necesarios para vivir. Esa es la idea de la palabra pobre. Entonces, hermanos, los pobres en espíritu, en términos espirituales, son los que se consideran en una bancarrota espiritual, los que no tienen los recursos necesarios para salvarse. Esta persona ve sus números y se da cuenta que está en cero y no tiene nada para ofrecerle a Dios más que su pecado. Eso es ser un pobre en espíritu. En contraste a un pobre en espíritu, Pablo en su persona nos da un buen ejemplo, hermanos. Acompáñame para ver este ejemplo rápidamente a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vean lo que dice Filipenses 3, versículo 4. Dice, aunque yo, palabras de Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Aquí Pablo, hermanos, va a exponer todos sus logros, como si tuviera una pared llena de sus reconocimientos, por así decirlo. Y vean, hermanos, cómo los va a exponer en el versículo 5, las palabras de Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. No era un prosélito, hermanos. Era de sangre 100% israelita. Continúa diciendo Pablo, de la tribu de Benjamín.
Esta tribu, hermanos, era una tribu prominente. ¿Por qué? Porque de aquí vino el primer rey, que fue Saúl, hermanos. Entonces tenían como esta tribu, una tribu prominente. Continúa Pablo diciendo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esto es lo mejor del judaísmo, hermanos. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre ferviente en la religión, hasta tal grado, hermanos, que recuerdan que Pablo mataba a cristianos por ese celo que tenía de la iglesia. En cuanto a la justicia, continúa diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. Esto quiere decir, hermano, irreprensible quiere decir que si tú volteabas a ver a Pablo, si tú volteabas a ver la vida de Pablo, no podrías ver alguna falla. Así, hermanos, es una persona que no se considera pobre en espíritu. Piensa que tiene todo, pero como dice Isaías, que todo lo que tenemos delante de Dios son como trapos de inmundicia. Esa es la realidad, hermanos. Pero mira, hermanos, ahora ahí mismo en Filipenses 3, pero ve ahí mismo en el versículo 7. Ve lo que dice Pablo, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ven, hermanos, detengamos ahí, ve, dice, pero cuántas cosas eran, dice Pablo. Esto fue antes de su conversión. Dice Pablo, todas estas cosas por las que presumí y vivía como útiles para mí, continúa diciendo Pablo en el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o estiércol, mejor dicho, para ganar a Cristo. Esto, hermanos, es pobreza espiritual. Reconocer que no tienes nada y lo que tienes es como estiércol delante de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que no tenemos nada delante de Dios, que no tenemos nada para llegar al cielo. No tenemos una vida santa, no tenemos un matrimonio santo, no tenemos absolutamente nada. Solo tenemos nuestro pecado. Y eso nos hace unos mendigos espirituales. Nosotros debemos de estirar la mano y pedir misericordia a Dios para entrar al reino de los cielos. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque de aquí parten las demás bienaventuranzas. Es importante reconocer esto, reconocer este punto, hermanos, porque después sigue versículo 4 de Mateo 5, regresemos a Mateo 5, hermanos, versículo 4, la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son aquellos hombres que son confrontados con el estándar perfecto de Dios, con su santidad, y se dan cuenta que no pueden llegar a esa santidad. Y esto, hermanos, los lleva a llorar por su pecado. Esto debe de ser una profunda agonía. Van a llorar por su pecado. Y esto, hermanos, se puede manifestar en lágrimas o quizás no tengas lágrimas. Pero esa profunda tristeza te va a llevar a dejar tu pecado. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, hermano, ¿te das cuenta de tu bancarrota espiritual y de tu dependencia a Dios? Y esto te lleva a llorar, a tener tristeza profunda por tu pecado, con o sin lágrimas, pero te va a llevar al verdadero arrepentimiento. Y esto, hermanos, te lleva al versículo 5 a ser mansos y humildes delante de Dios.
Y ahora, hermano, entramos a nuestro versículo de estudio. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Dice, hermanos, vean, bienaventurados los que tienen hambre. Ya dijimos que bienaventurados es el que tiene, es el que está satisfecho o gozoso. ¿Ok? Pero la palabra hambre, hermanos, en el Nuevo Testamento se utiliza o se puede utilizar, mejor dicho, de manera literal. Una persona tiene muchas ganas de comer. Por ejemplo, hermanos, acompáñame rápidamente un capítulo atrás en Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Vean lo que dice Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vean, tuvo hambre. Esta palabra hambre es la misma palabra griega que se utiliza cuando estamos hablando del hambre y sed de justicia en Mateo 5, 6. Es la misma palabra que se utiliza de manera literal. Tiene hambre. Pero nota aquí, hermanos, en Mateo 4, nota aquí que nuestro Señor Jesucristo, obviamente Él tenía hambre. Y una hambre impresionante, pues imagínense, no había comido por 40 días. No era una hambre que te da por dejar de comer unas horas, no, él tenía un deseo tan grande por comer, un deseo muy grande por comida. Y esto, hermanos, puede reflejar la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en contra de la tentación de Satanás, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se detuvo, no comió de ese pan, y eso refleja la santidad de Dios. Pero regresando a Mateo 5, 6, hermanos, la palabra hambre que se encuentra en Mateo 5, 6, no solo se usa de manera literal, sino que también se usa de manera figurada. ¿Para qué? Para reflejar un deseo intenso. En este caso, el hambre de justicia, el deseo intenso de justicia. Nota, hermano, ahí mismo en Mateo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También está la palabra sed, sed. De la misma manera, hermanos, la palabra griega se puede utilizar en el Nuevo Testamento literalmente. Por dar un ejemplo, hermanos, acompáñame rápidamente a Mateo 25. Mateo 25, versículo 35. Mateo 25, versículo 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Ahí está la palabra literal. Tuve hambre y me disteis de comer. Otra vez, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Versículo 37, ahí mismo, versículo 37. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? Versículo 42, ahí mismo, versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. En estos pasajes, hermanos, la idea es literal, es literal. Había un deseo por comer y por tomar algo líquido de manera literal. ¿Ok? Regresando a Mateo 5, 6, hermanos, la palabra sed, al igual que la palabra hambre, la están usando de manera figurada. No literal, sino de manera figurada. ¿Refiriéndose a qué? A un deseo intenso. A un deseo intenso. Imagina, hermanos, a una persona que tiene un deseo tan grande, un deseo tan profundo por comer y por tomar agua. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Pero quiero enfatizar, hermanos, en que esto no es una hambre o no es una sed cualquiera.
No es una hambre donde te invitan a una fiesta y te dan un poco de comida y tú no quedas satisfecho, tú no quedas lleno, te quedas con hambre. No estamos hablando de este tipo de hambre, hermanos. O tampoco estamos hablando de que tú tenías cosas que hacer por la mañana, pero se te hace tarde y por las prisas ya no desayunaste y te vas y te quedas con hambre. No, no es esa hambre, hermanos. La idea es que en este pasaje tienes tanta hambre y tanta sed que no puedes pensar en otra cosa más que en eso. Esa es la idea. Hay un deseo profundo por comer y por tomar algo. Y este deseo profundo no te deja a la persona, no deja a la persona, no te deja de estar en tu mente hasta que es saciado. Esa es la idea, hermanos. Pero quiero que notes algo aquí, hermano. En este caso, no es un deseo por comida, ni tampoco es un deseo por agua, sino que es un deseo profundo, un deseo tan grande, dice el versículo 6 de Mateo 5. ¿Por qué? Por justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de justicia. ¿A qué se refiere con justicia, hermanos? Bueno, algunos piensan que esta justicia se refiere a la justicia social o civil. Por ejemplo, si una persona comete un delito, tú vas a tener hambre y sed de justicia. Tú vas a desear que se haga justicia. No vas a tolerar la impunidad. Eso es lo que piensan muchas personas, hermanos. Pero en el contexto de este versículo, esto puede ser una interpretación errónea, si pensamos así, hermanos. Porque miren, acompáñame ahí al versículo 3, en Mateo 5, versículo 3. Vean lo que dice, pongan atención, hermanos. Desde Mateo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. Versículo 5, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Nota, hermano, estas bienaventuranzas son actitudes que muestran a una persona que vive en Cristo y cómo va a llegar al cielo con Cristo. Son actitudes. Aquí, hermanos, lo que leímos, nunca vimos una conducta social. No. Por supuesto, hermano, y claro que esto afecta a nuestra conducta externa, pero en realidad son actitudes espirituales internas de una persona. Esas son las bienaventuranzas. Entonces, la justicia, aquí en Mateo 5:6, no es que se aplique la justicia civil, la ley civil, no es así, sino la idea es que vas a tener una posición recta delante de Dios. Esa es la idea, que vas a ser recto delante de Dios. Se refiere a que nuestra vida está al nivel del estándar santo de Dios. Si Dios dice, sé santo como yo soy santo, entonces tienes que ser santo. Si Dios dice, sé perfecto, entonces hay que ser perfecto. A esto se refiere ser justo. O la justicia en Mateo 5:6. Tengo hambre y sed de justicia. ¿Ok? De tener una posición recta delante de Dios. Esta justicia, hermanos, básicamente está sobre dos áreas importantes. Dos áreas importantes. La primera área es la justicia posicional. ¿Ok?
Esa es la primera área, la justicia posicional. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Bueno, esto quiere decir que Dios declara justo al pecador basándose en la persona de Cristo. Esa es la idea de la justicia posicional. Cuando una persona va a Dios en arrepentimiento y en fe en Cristo, Dios lo declara justo delante de sus ojos. Para entender esto, acompáñame rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice. 2 de Corintios 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, vean, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es justicia posicional, ¿ok? Si tú has venido a Cristo, Él te ha hecho justo delante de Él. No eres culpable. Entonces, hermanos, si Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno, ¿cómo es posible ser justo? ¿Cómo es posible que un pecador que es enemigo de Dios, que no busca a Dios, que no le gustan los términos de Dios, cómo es posible alcanzar justicia? ¿Cómo puede tener hambre y sed de justicia? Bueno, hermanos, la respuesta está en que esto es una obra 100% del Espíritu Santo. Él te muestra por medio de las Escrituras que eres pecador, que eres desobediente. Muestra el Espíritu Santo la culpabilidad y la condenación. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que el Espíritu Santo produce en ti un deseo intenso por arreglar la relación con Dios. Produce un anhelo, un fervor semejante al de un hambriento y sediento para estar bien con Dios. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, te hace ver que lo que más necesitas, que es ser salvo de tu pecado y tener una relación correcta con Dios. Eso es lo que más necesitas. Esto es una obra 100% del Espíritu Santo. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo estar en una relación correcta con Dios? Bueno, hermanos, la respuesta es por medio de la justicia, por la fe en la persona de Cristo. Tú te aferras a esto y así el Señor te va a salvar de tu pecado. Sin ninguna obra, de manera inmerecida e inmediata. Esto es justicia posicional. ¿Ok? La obra de Cristo en la cruz te hace justo delante de Dios. Esto es la justicia posicional, hermanos. Pero esto no termina aquí, hermano. Ahora que el Señor te ha salvado, ahora viene la segunda área donde está esta justicia, que es la justicia práctica. La justicia práctica. Esto es, cuando una persona es salvada, le toca pensar, actuar, vivir de manera obediente a Dios. Anhelas la obediencia en toda tu vida. Pablo, hermanos, como ya lo dijimos, él podía gloriarse de todo lo que él era. Pero Pablo decidió seguir a Cristo. Y ahora Pablo es un hombre justo delante de Dios. Vean, acompáñenme, regresemos rápidamente a Filipenses 3 para tener esta idea de la justicia práctica. Vean, Filipenses 3, versículo 9. Tenemos a Pablo ya siendo justo delante de Dios. Vean, Filipenses 3, versículo 9, y dice:
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es justicia posicional. Dios lo ha declarado justo. Él es salvo. Él va a ir al cielo. Pablo tiene la gloria asegurada. Pero nota, hermano, ahí mismo en Filipenses 3, versículo 12, más abajo, versículo 12, nota, hermano, estas palabras de Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, porque por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14, vean, pongan atención en este versículo, hermano, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, escribe estas palabras 3 años después de ser nombrado como apóstol. Y él dice, prosigo al premio del supremo llamamiento. Prosigo. Pero ¿cuál es ese supremo llamamiento, hermanos? Bueno, ese supremo llamamiento es la semejanza a Cristo en toda su vida. En otras palabras, Pablo está diciendo, no lo he alcanzado. Aún no soy perfecto en términos prácticos, no estoy donde tengo que estar. Aún no alcanzo la perfección que el Señor demanda. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que yo fui justificado. Lo que era antes por ganancia, por valor, ahora para mí es basura. Pablo, hermanos, es justificado, ha sido declarado justo, pero ahora, por la obra del Espíritu en su vida, anhela la santidad en todo lo que piensa y en todo lo que hace. Antes, una persona anhelaba la justicia posicional, anhelaba ser salvo, pero ahora anhela ser perdonado por Dios y anhela ser justificado por Dios y después, hermanos, anhela la justicia práctica. Y también anhela tener hambre y sed de ser obediente. Anhela que su corazón, mente, busque el ser igual a la imagen de Cristo. Es el proceso, hermanos. Una persona anhela la justicia posicional, pero también anhela la justicia práctica. Acompáñame al Salmo 119, hermanos, para ver un ejemplo muy claro de esto. Al Salmo 119, versículo 20. Vamos a ver algunos pasajes del Salmo 119, pero empecemos con el versículo 20. Vean lo que dice. Quebrantada estaba mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí, hermanos, la palabra juicios se refiere a la palabra de Dios. Esos son los juicios, la palabra de Dios. Este salmista está diciendo, quebrantada está mi alma, o sea, tiene un deseo intenso por los juicios, por la palabra de Dios. ¿Okay? Este hombre tiene un deseo por la palabra de Dios. Vean, versículo 40, ahí mismo, versículo 40 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Nota, hermano,
En estos versículos que leímos, él anhela intensamente los mandamientos, la palabra de Dios. El creyente verdadero no se conforma solamente con la gloriosa obra de salvación, sino que también anhela la santidad, anhela la palabra de Dios. Hermanos, realmente es muy ridículo pensar o decir, a mí ya me salvó Dios y por eso voy a hacer lo que yo quiera, porque todo es por fe y todo es por gracia. Es ridículo pensar de esa manera, hermanos. La realidad es que no es así. Porque si tú piensas así, solamente vas a reflejar que no conoces verdaderamente a Cristo y que aún amas tu pecado. Aquí, hermanos, en los versículos que leímos del Salmo 119 vemos a una persona cristiana, a una persona que anhela la santidad. Nota, hermanos, ahí mismo en el Salmo 119, pero ahora en el versículo 1. Nota, versículo 1 del Salmo 119, ahí mismo dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Alguien puede decir, bueno, este es un hombre perfecto porque no peca. Vean lo que dice el versículo 3, no hace iniquidad, no peca. No es así, hermanos. Este hombre del Salmo 119 está luchando con su pecado. Él está luchando con su pecado. Vean ahí mismo, pero el versículo 11, más abajo, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta? Para no pecar contra ti. Este hombre, si fuera perfecto, pues no tendría por qué luchar con su pecado. ¿Para qué guarda la palabra? No tendría sentido, hermanos. Sin embargo, nota, aquí es el ejemplo práctico, hermanos. Este es el ejemplo práctico. Este hombre ya es justificado posicionalmente y es perdonado, pero al mismo tiempo no está librado de su pecado. Tiene tentaciones para pecar, como todos nosotros, pero él tiene el anhelo de dejar su pecado. Eso es lo práctico, hermanos. Tener el anhelo de dejar nuestro pecado, de dejarlo. Como verdaderos cristianos, aborrecemos al pecado a tal grado de deshacernos hasta del más mínimo pecado que hay en nuestras vidas. Vean, hermanos, aquí mismo en el Salmo 119, pero el versículo 36. Vean, el versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por un lado está el anhelo de la palabra, pero por el otro lado, como lo muestran estos versículos, está el anhelo de apartarse del pecado. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean. Este hombre reconoce sus pecados, reconoce que puede pecar en contra de Dios. Por eso le pide a Dios, apártalo, apártame de esto, no quiero ir a ese camino malo. Vean, versículo 113, ahí mismo, pero el versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Él refleja su odio, hermanos, al pecado, pero también refleja una santidad genuina. Aborrezco a los hombres hipócritas, aborrezco el pecado de la hipocresía, mas amo tu ley. Ahí está, el odio al pecado
y el reflejo de una santidad genuina. Ahí mismo, versículo 128. Versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y vean, y aborrecí todo camino de mentira. Otra vez, odio al pecado, genuina santidad. Versículo 163. Versículo 163, ahí mismo. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Nota, hermano, Él quiere deshacerse de su pecado hasta el más mínimo en su vida. No estamos hablando de perfección, sino que estamos hablando de dejar todo lo que afecta tu vida. Entonces, estas personas reflejan un hambre y una sed de justicia, como conformándose a lo que dicta la palabra de Dios. Aquí, hermanos, no solamente estamos hablando de un Pablo, de un apóstol del Señor. No estamos hablando solo para el hombre del Salmo o solo para los supercristianos, no, hermanos, sino que esto es un carácter de todo creyente. Es para todos los cristianos, hermanos. Nosotros debemos de reflejar esa hambre y sed de justicia conformándonos a la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos tenemos que hacer esto. Y esto lo sabemos porque, hermanos, regresando a Mateo 5, si me acompañas, a Mateo 5, versículo 3, vean lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no es pobre en espíritu. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no llora, si no es manso, y así todas las bienaventuranzas. Y esto, hermanos, no son obras. Las bienaventuranzas no son obras que tú tienes que hacer, no. Son manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, esto es para todos los creyentes. Los verdaderos cristianos, solo ellos entrarán al reino de los cielos, porque manifiestan estas obras del Espíritu Santo. No es que tú te haces llamar cristiano y vives una doble moral, o tampoco es que en una ocasión tú hiciste una oración y recibiste al Señor Jesucristo, pero tú no tienes tanta hambre ni tanta sed como lo dice este versículo. Alguien puede decir, bueno, pero pues es que ellos son cristianos. No es así, hermanos. No es así, hermanos. El verdadero cristiano anhela ser santo, anhela ser obediente. Es un deseo máximo. No hay otra cosa en su corazón más que esto. Así como una persona que tiene hambre intensa, sed intensa, y no puede pensar en otra cosa más que en comida o en agua, así también tienes que pensar en la santidad. Anhelar la santidad, anhelar la pureza, anhelar la verdad, anhelar la paz, el amor y ser obediente a la palabra de Dios. Esto, hermanos, es tener hambre y sed de justicia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estás satisfecho? ¿Por qué estás contento, con un gran gozo, cuando tienes hambre y sed? ¿Por qué, hermano? Vean, Mateo 5, versículo 6, lo que dice. Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, vean, porque ellos serán saciados. Saciados, la idea es ser llenados o satisfechos.
Esto es gracias a qué, hermanos. Esto es gracias a la obra del Espíritu Santo en ti. Antes de ser cristiano, no querías nada de Dios. Y ahora que eres cristiano, deseas, anhelas la santidad, anhelas la justicia. Y el Espíritu Santo te da esa satisfacción. Quedas satisfecho. Ya lo vimos, hermanos. Hay una justicia posicional y ahora el Espíritu Santo te lleva a la justificación práctica, al anhelo de hacer justicia, al anhelo de obedecer. Por eso eres satisfecho, por eso eres llenado, porque el Espíritu Santo te lleva ahí. Pero quiero que pongas atención a estas palabras, hermano. Pon atención. Como vayas creciendo espiritualmente y como vayas dejando de pecar, estarás más y más satisfecho. Pero también tu hambre y tu sed de justicia crecerá más y más. Esto es algo continuo, hermanos. Y así será tu vida como cristiano verdadero, en un círculo. Lo que te motiva será el gozo de Dios, el gozo de saber que Dios te está obrando en ti y te ha dado la salvación. Ese será tu motivo, hermanos, ese gozo, que ya eres justificado delante de Dios. Y entonces, como anhelas más el ser como nuestro Señor Jesucristo, estarás más y más satisfecho, pero también tendrás más y más hambre y sed. Así es la vida del cristiano, hermanos. Pero hay una realidad que tenemos que comprender, hermanos. La satisfacción y el gozo en la obediencia, en la comunión con Dios, en su palabra, nos hará desearla más. Esa es la realidad, hermanos. Mientras más te metas a la obediencia, entre más te metas a la palabra de Dios, entre más te metas a la comunión con Dios, más la vas a desear día a día. Esto, hermanos, no quiere decir que no vas a pecar y que siempre vas a obedecer. No, hermano. Hay una tendencia en nuestras vidas para pecar, pero le pides al Señor que te guarde del pecado y si pecas, le pides perdón y sigues adelante. Sigues anhelando las cosas de Dios. Esa es la idea, hermanos, de este versículo de Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que tener una hambre intensa, una sed intensa, que no podamos pensar más en otra cosa que en la justicia, en la obediencia, en la santidad de Dios. Y claro, hermanos, llevarlo a la práctica. Y esa es la pregunta, hermanos, y con esta pregunta quiero acabar. ¿Cómo vamos a poner en práctica esto? ¿Cómo se va a poner en práctica? Rápidamente acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica esto? De acuerdo a 1 de Pedro 2. En primer lugar, versículo 1, hermanos, desechando el pecado. Y en segundo lugar, versículo 2, deseando la palabra. Así es como vamos a poner en práctica la justicia, hermanos. Alejándonos del pecado y desear más la palabra de Dios. El pecado, hermanos, va a afectar tu deseo por la palabra. Y la palabra va a afectar tu deseo por el pecado. Hermano, evita el pecado. Aunque sea mínimo, evítalo. También evita, hermano, lo que te haga alejarte del deseo de la palabra de Dios.
¿Esto para qué, hermanos? Esto es para que la santidad en ti sea más grande y día a día tengas hambre y sed de justicia. Dios te bendiga, hermano.